Imagina por un momento que todo en lo que crees, todas tus certezas, todas tus convicciones, incluso tu forma de ver el mundo, no es más que un acuerdo frágil y silencioso. Un acuerdo colectivo, construido para evitar que te vuelvas loco. Esta idea puede parecer absurda a primera vista. Después de todo, sientes que la realidad es sólida, fiable y segura. Crees que el mundo existe tal como lo ves. Pero, ¿es esto cierto o solo lo que parece? ¿Te hicieron creer? El filósofo Nietzsche ya decía, a veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que sus ilusiones se hagan añicos. Y aquí está el primer golpe. Lo que llamas realidad puede no ser nada más que una ilusión cuidadosamente elaborada, sostenida por todos los que te rodean. Recuerda tu infancia. Desde muy pequeño te enseñaron a distinguir el bien del mal. Te enseñaron a obedecer, a levantar la mano antes de hablar, a no cuestionar a los maestros, a no desafiar las reglas. Nunca tuviste la oportunidad de elegir estas verdades. Simplemente lo absorbiste todo, como una esponja. ¿Y por qué aceptaste? Porque no había alternativa. Porque si te atreves a desafiar, te enfrentarás al castigo, al rechazo, al aislamiento. El precio del cuestionamiento era demasiado alto. El psicólogo Solomon Asch demostró en sus experimentos que la mayoría de la gente prefiere estar de acuerdo con la mentira de la mayoría en lugar de defender tu propia verdad. En una famosa prueba, se colocó a los participantes en una habitación con actores que, a propósito, daban respuestas incorrectas a preguntas obvias. ¿Qué ocurrió? Casi todos los voluntarios, incluso sabiendo la respuesta correcta, cedieron a la presión social y repitieron la mentira. Este experimento revela algo inquietante. No confiamos tanto en nuestras percepciones como creemos. Preferimos alinearnos con las masas, incluso si eso implica negar la realidad misma. Ahora, vuelve a tu vida. ¿Cuántas veces has actuado en contra de tus principios solo para evitar ser excluido? ¿Cuántas veces te has callado para evitar críticas? ¿Cuántas veces has creído algo solo porque todos los demás parecían creerlo? Así se construye la ilusión. No porque sea verdad, sino porque todos han acordado fingir que lo es. Mira a tu alrededor. Toda la sociedad funciona en este teatro colectivo. Trabajas, pagas facturas, sigues las reglas, repites rituales, sin siquiera preguntarte si todo esto tiene sentido. Te despiertas temprano, te enfrentas al tráfico, aceptas condiciones injustas, crees que vives normalmente, pero la pregunta que pocos se atreven a hacer es, ¿normal para quién? Tal vez la normalidad sea solo la forma que tiene el sistema de mantenerte callado. Tal vez lo que llamamos rutina sea en realidad una prisión. La psicología llama a esto conformismo social, la tendencia a adaptarse a lo que hace la mayoría, incluso si va en contra de nuestros propios valores. Este mecanismo existe para mantener el orden, pero también es el mayor obstáculo para la libertad individual. Y aquí está la primera verdad oscura que nadie quiere oír. No vives tu vida, vives la vida que otros han programado para ti. Desde la infancia te han programado para creer ciertas verdades. Te han dicho qué es el éxito, qué es el fracaso, qué está bien y qué está mal. Y las aceptaste, no porque fuera racional, sino porque la alternativa era el rechazo, el castigo y el aislamiento. Ahora piensa, ¿cuántas decisiones que crees que tomaste libremente fueron en realidad tuyas? ¿Realmente elegiste la carrera que sigues o te condicionaron a creer que era la única opción respetable? ¿Realmente elegiste a las personas con las que vives o simplemente te adaptaste a lo que la sociedad considera normal? ¿Realmente elegiste los sueños que persigues o fueron puestos en tu mente por anuncios, películas y comparaciones con otros? Estas preguntas duelen porque desmantelan el castillo de ilusiones en el que has vivido hasta ahora. Y cuanto más reflexionas, más te das cuenta de que quizás nunca has tomado una decisión verdaderamente libre. Esta percepción provoca lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, la incomodidad mental de darse cuenta de que tus creencias no se alinean con la realidad. Por eso tanta gente prefiere vivir una mentira, porque la verdad duele. Y quizás estés sintiendo ese dolor ahora mismo. Quizás una parte de ti
ti quiera rechazar todo lo que escuchas, quiera creer que aún tienes el control, que todo lo que has logrado es solo tuya. Pero en fondo, sabes que algo no cuadra. Es como vivir dentro de una burbuja hecha de reglas invisibles, expectativas sociales, miedos e ilusiones. Y cada vez que intentas salir de esa burbuja, algo te atrae de vuelta. Ese algo es el sistema mismo, un sistema que no requiere cadenas, rejas ni prisiones físicas. Solo necesita convencerte de que eres libre. Aquí es donde entra la trampa más cruel. Crees tener libertad, pero esa libertad es solo una ilusión cuidadosamente elaborada. Puedes elegir entre Coca-Cola o Pepsi, pero nunca te preguntas por qué necesitas beber refresco. Puedes elegir entre dos candidatos políticos, pero nunca te preguntas por qué las mismas élites siempre ostentan el poder. Puedes elegir entre trabajar para una empresa u otra, pero nunca te preguntas por qué tienes que sacrificar tu vida en horas para sobrevivir. Lo que ustedes llaman elección no es nada más que una lista limitada de opciones que ya han sido decididas por otros. Y la mayoría de la gente nunca se dará cuenta de esto. Seguirán viviendo como engranajes obedientes, creyendo que toman decisiones cuando, en realidad, solo reaccionan a un guión ya escrito. Esta es la oscura verdad. No eres tan libre como crees. Y si hasta ahora creías que tu vida era realmente tuya, tal vez sea momento de afrontar la incomodidad y admitir: estás viviendo un rol escrito para ti y no el personaje que naciste para ser. Pero cuidado, cuando te das cuenta de esto, algo en tu interior empieza a cambiar. Ya no puedes ver las cosas de la misma manera. Ya no puedes engañarte con pequeñas distracciones. Ya no puedes creer del todo las mentiras que antes parecían tan reconfortantes. Aquí es donde mucha gente entra en crisis, porque ver la ilusión es el primer paso, pero no suficiente. Cuando empiezas a darte cuenta de la farsa de la realidad, todo a tu alrededor empieza a desmoronarse. El trabajo pierde su sentido. Las relaciones se vuelven superficiales. Las verdades que una vez albergaste se desmoronan ante tus ojos y surge la pregunta inevitable: si todo esto es mentira, ¿qué queda? Esta es solo la primera herida, la primera grieta en el cristal que cubre tus ojos. Y si has tenido el coraje de llegar hasta aquí, necesitas saber: lo que viene a continuación es aún más inquietante, porque si no tienes control sobre tu propia vida, la pregunta que queda es: ¿quién lo tiene realmente? Si la realidad es solo un acuerdo colectivo, una ilusión sostenida por el conformismo, queda una pregunta inevitable: ¿quién crea este acuerdo? La respuesta no es tan obvia como parece. La mayoría de la gente cree que el poder se concentra únicamente en políticos, funcionarios gubernamentales o grandes empresas, pero eso es solo la superficie. Lo cierto es que el poder no se limita a las altas esferas de la sociedad, está en todas partes, se infiltra en los detalles más pequeños de tu vida, en lugares que ni siquiera imaginarías. El poder reside en tu jefe, quien decide si tendrás estabilidad financiera a fin de mes. Reside en tu maestro, quien, con un bolígrafo, puede determinar si eres considerado capaz o incapaz. Reside en las relaciones, cuando alguien manipula tus emociones para conseguir lo que quiere. El poder reside en tu familia, tus amigos, incluso en ti mismo. Maquiavelo, en El Príncipe, escribió una frase que ha perdurado durante siglos: es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. Esta máxima revela la esencia del poder humano. No se sustenta en la bondad, sino en el miedo. Y el miedo es quizás el arma más efectiva para controlar la mente humana. Desde la infancia te han condicionado a tener miedo. Miedo a cometer errores y ser castigado. Miedo a ser rechazado por los compañeros. Miedo a decepcionar a tus padres. Miedo a ser diferente y por tanto excluido. Este miedo no desaparece al crecer. Simplemente se transforma. De adulto, cargas con el miedo a
perder el trabajo, a fracasar, a no ser suficiente. El miedo a no encajar, a no ser querido, a ser olvidado. Y es precisamente este miedo el que te mantiene obediente. Crees tomar decisiones libres, pero en realidad la mayoría de ellas están motivadas por evitar el dolor y el castigo invisible. Trabajas muchas horas en un trabajo que odias porque temes la miseria. Entras en relaciones vacías porque temes la soledad. Sigues las normas sociales porque temes el ridículo. La psicología llama a esto condicionamiento social, un mecanismo mediante el cual aprendemos una y otra vez que desafiar las reglas trae dolor y obedecer recompensa. Así, poco a poco, te vuelves dócil, domado. Y lo más inquietante es que con el tiempo llegas a creer que estás eligiendo libremente. Lo llamas responsabilidad, madurez, vida normal. ¿Pero lo es realmente? ¿O es solo miedo disfrazado de elección? Mira atentamente el mundo. El sistema educativo no fue creado para producir pensadores críticos, sino para moldear trabajadores obedientes. La política ofrece opciones que parecen diferentes, pero que en última instancia siguen las mismas estructuras de poder. Los medios de comunicación fabrican narrativas que te dicen qué temer, qué odiar e incluso qué amar. Lo llamas libertad, pero en realidad es solo una manipulación sutil. George Orwell, en 1984, describió una sociedad donde las personas estaban controladas por una vigilancia constante. Pero hoy, el control es aún más sofisticado. Entregas voluntariamente tus datos, tus pensamientos e incluso tus emociones a las redes sociales. Crees que te estás expresando, pero en realidad te están moldeando. Cada me gusta, cada clic, cada video que ves se graba, analiza y utiliza para manipular tus decisiones futuras. Crees que decides qué consumir, pero algoritmos invisibles deciden qué ansias mañana. Aquí es donde la ilusión se revela aún más cruel. No notas las cadenas porque son invisibles. Te sientes libre porque puedes elegir entre 1.000.000 de distracciones, pero no ves que todas están atrapadas en la misma jaula. La segunda verdad oscura que nadie quiere oír es esta: no tienes tanto control sobre tu vida como crees. Y quizás, al oír esto, sientas resistencia. Quizás quieras gritar que eres dueño de tu propio destino, que tus logros fueron fruto del esfuerzo, que tu vida es el único resultado de tus decisiones. Pero pensándolo bien, ¿cuántas de estas decisiones fueron realmente tuyas y cuántas fueron inducidas por el miedo, la propaganda o la presión social? La psicología conductual demuestra que los humanos rara vez actúan con absoluta libertad. Nuestras acciones son respuestas automáticas a estímulos invisibles. ¿Quieres ejemplos? El color de un paquete puede hacer que elijas un producto sin darte cuenta. El tono de voz de un líder puede llevarte a obedecer, incluso contra tu voluntad. Una simple frase dicha en el momento adecuado puede implantar una idea en tu mente. Este es el poder invisible que gobierna tu vida, el poder de la sugestión. Y no pienses que solo los demás te hacen esto. El juego de poder también ocurre en tu propia mente. Te manipulas constantemente, creas excusas para no actuar, justificas errores para no sentirte culpable, te engañas para evitar enfrentar verdades dolorosas. Eres, al mismo tiempo, víctima y cómplice del juego de poder. Y este juego es interminable. Está presente en cada interacción humana. Por eso te sientes ansioso al hablar en público. El miedo a perder poder social. Por eso dudas en terminar una relación. El miedo a perder poder emocional. Por eso te comparas constantemente. El miedo a darte cuenta de que no tienes tanto poder como quisieras. Lo curioso es que, aún sabiendo esto, la mayoría prefiere seguir en el juego, fingiendo no darse cuenta, porque reconocer la manipulación significa admitir la debilidad, significa afrontar la incomodidad de no tener realmente el control. Y aquí viene la pregunta que quizá estés evitando. Si no tienes control, ¿quién lo tiene realmente? ¿Es el gobierno, las empresas, la sociedad? ¿O el verdadero amo es algo aún más profundo, el miedo que llevas dentro? Maquiavelo diría que el poder pertenece a quienes saben manipular el miedo.
Jung diría que pertenece a la sombra interior, que te controla desde dentro hacia afuera. Y quizás ambos tengan razón, pero hay algo innegable. Hasta que no veas el juego de poder oculto, seguirás siendo solo una pieza en el tablero, creyendo que estás jugando, cuando, de hecho, te están jugando. Puedes seguir creyendo que eres libre. Puedes seguir fingiendo que tus decisiones son realmente tuyas. Pero en el fondo lo sabes, el miedo y el poder van de la mano, y ambos moldean tu vida más de lo que te gustaría admitir. Y si no tienes control, entonces quizás la mayor amenaza no sea el mundo exterior, sino lo que escondes dentro de ti. Carl Jung dijo, lo que resistes, persiste. Lo que niegas, te domina. Y ahí es precisamente donde empieza la parte más dolorosa de la verdad. No basta con darse cuenta de que la realidad es una ilusión y que el poder te manipula. Hay algo aún más perturbador, algo que no está fuera, sino dentro de ti. Ese algo es tuyo, sombra. Dentro de cada ser humano reside un lado oscuro, un conjunto de deseos, impulsos y pensamientos que intentas ocultar a todos, incluso a ti mismo. Este lado siente envidia, ira y deseo de venganza. Es capaz de mentir, traicionar, manipular y humillar. Es el lado que intentas disimular con buenas acciones, con sonrisas, con máscaras sociales. Pero aquí está el problema. Cuanto más intentas negar tu sombra, más fuerte se vuelve. Piensa en cuántas veces te has sorprendido actuando exactamente como juraste que nunca harías. ¿Cuántas veces prometiste ser paciente solo para estallar de ira? ¿Cuántas veces dijiste que nunca serías como tus padres, solo para darte cuenta de que estás repitiendo sus errores? ¿Cuántas veces te creíste buena persona, pero hiciste algo cruel, aunque fuera en silencio? Esto sucede porque tu sombra ha tomado el control. La psicología junguiana explica que la sombra se compone de todo lo que rechazas en ti mismo. Son aspectos de tu personalidad que consideras inaceptables y por lo tanto se esconden en tu inconsciente. Pero precisamente por estar ocultos encuentran formas sutiles y a veces violentas de manifestarse. ¿Quieres un ejemplo? Imagina a una persona que se pasa la vida diciendo que odia a los mentirosos, se cree completamente honesta y nunca admite sus pequeñas mentiras. Pero en algún momento la descubres engañando a alguien, justificando su deshonestidad como necesaria o inevitable. ¿Por qué? Porque al negar esta faceta de sí misma, ha permitido que la sombra se apodere de ella. O piensa en ti mismo. ¿Cuántas veces has condenado en los demás lo que, en el fondo, también existe en ti? Esto se llama proyección. El mecanismo psicológico por el cual proyectamos a la sombra de los demás aquello que no aceptamos en nosotros mismos. Y aquí está la tercera verdad oscura que nadie quiere escuchar. No eres tan bueno como crees. Hay un monstruo dentro de ti, y cuanto más finges que no existe, más poder tiene sobre ti. Jung dijo, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. En otras palabras, solo te vuelves verdaderamente libre cuando te enfrentas a tu sombra. Pero ¿quién está dispuesto a hacerlo? Mirarse al espejo y ver no solo tus cualidades, sino también tus defectos más profundos, tus intenciones más oscuras, tus deseos más inconfesables. Esa es una tarea para pocos, y por eso la mayoría de la gente prefiere vivir en la negación, prefieren mantener la máscara de la bondad, la fantasía de ser una persona justa e íntegra, mientras la sombra se hace más fuerte en el silencio, lista para tomar el control cuando menos lo esperas. ¿Cuántos crímenes, escándalos y traiciones han ocurrido porque alguien se creyó demasiado bueno para sucumbir a la tentación? ¿Cuántas veces has visto a personas ejemplares destruirlo todo en un solo acto, revelando que nunca fueron tan puros como parecían? Es porque la sombra siempre encuentra una salida. Puede manifestarse como arrebatos de ira, como compulsiones, como adicciones o como elecciones autodestructivas. Puede disfrazarse de sarcasmo, de chismes, de pequeños actos de crueldad cotidiana. Incluso puede convertirse en enfermedades psicosomáticas cuando el cuerpo grita lo que la mente se empeña en
callar, pero lo más peligroso es cuando la sombra se infiltra en tus relaciones, porque sin darte cuenta empiezas a proyectar tus miedos, frustraciones y vergüenza sobre ella, y el resultado es devastador: exigencias injustas, celos malsanos y discusiones sin sentido. A menudo no luchas contra la otra persona, sino contra partes de ti mismo que te niegas a aceptar. ¿Y qué hace la sociedad al respecto? Refuerza aún más la negación. Desde la infancia te enseñan a ser bueno, a no enojarte, a no cuestionar y a no desear cosas malas. Aprendes a reprimir, ocultar y reprimir. Pero nadie te enseña con estas emociones. El resultado: una generación entera de personas desconectadas de sí mismas, sonriendo por fuera, pero pudriéndose por dentro. La sombra es inevitable. Está en mí, en ti, en todos nosotros. La diferencia entre alguien dominado por ella y alguien que la domina reside en la valentía de reconocerla. ¿Quieres saber lo peligrosa que puede ser tu sombra? Observa tus mayores juicios. Lo que más criticas de los demás suele ser lo que más temes de ti mismo. Observa tus arrebatos. Lo que no puedes controlar revela lo que más te esfuerzas por ocultar. Observa tus sueños, tus fantasías secretas. A menudo revelan deseos que jamás te atreverías a admitir despierto. Y sin embargo, solo cuando miras todo esto de frente es que empiezas a liberarte. El filósofo Dostoyevsky escribió: todo hombre tiene recuerdos que no le cuenta a nadie. Si pudiera contárselos, incluso a su mejor amigo, se sentiría avergonzado. Y eso es exactamente lo que Jung quería decir con la sombra, la colección de esos recuerdos, esos pensamientos, esos deseos que entierras en lo profundo de tu mente. Pero piénsalo, si tienes que esconder tanto, ¿eres realmente libre? La verdadera prisión no está afuera, en el gobierno, en el sistema, tras las rejas. Está dentro de ti. La prisión es la máscara que usas todos los días para fingir ser alguien que no eres. Y aquí está la paradoja: cuanto más intentas ser bueno, más cruel te vuelves, porque la bondad forzada siempre es artificial, es una actuación, un papel. La verdadera bondad solo puede surgir después de haber enfrentado e integrado tu sombra, reconociendo su oscuridad y eligiendo actuar con conciencia de todos modos. Esta es la lección más difícil de la psicología profunda. No hay luz sin sombra, y quizás el verdadero mal no resida en el mundo exterior, sino en ti. No en los monstruos de la sociedad, sino en el monstruo que alimentas en silencio cada vez que finges ser algo que no eres. Puedes seguir huyendo del espejo, pero siempre estará ahí. Puedes seguir ocultando tu sombra, pero siempre estará esperando pacientemente el momento de tomar el control. Y cuando ese momento llegue, no será el mundo el que te destruya, serás tú. ¿Alguna vez has notado cómo, incluso después de alcanzar ciertos hitos, todavía te sientes vacío por dentro? Es como si, por mucho que hagas, en el fondo siempre hubiera algo sin terminar. Compras un coche nuevo, te sientes feliz durante unos días y luego la emoción se desvanece. Consigues el trabajo que siempre has querido, lo celebras, pero semanas después, vuelves a sentir el mismo peso de la rutina. Entras en una relación, crees que has encontrado la felicidad y de repente te das cuenta de que el vacío sigue ahí, silencioso, insistente. Este vacío no es casualidad, es un sello distintivo de la condición humana. El filósofo Søren Kierkegaard lo llamó desesperación existencial. Para él, los seres humanos están condenados a buscar sentido en un mundo que, en sí mismo, no ofrece ninguno. Y precisamente por eso viven constantemente divididos entre quienes son y quienes quisieran ser. El psicólogo Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, afirmó: quien tiene un porqué puede afrontar cualquier cómo. Frankl descubrió en los campos de concentración que aquellos que encontraban un sentido a la vida eran los que tenían más posibilidades de sobrevivir, incluso en las condiciones más brutales. Pero aquí está el problema. La mayoría de la gente nunca encuentra ese significado, simplemente
sobreviven. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que viven en piloto automático, repitiendo los mismos hábitos, los mismos ciclos, sin detenerse nunca a preguntarse, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuántas personas pasan toda su vida persiguiendo el dinero, el estatus o el placer solo para darse cuenta al final de que nada de eso llena el vacío interior? Este es el vacío que consume silenciosamente. La sociedad no quiere que te des cuenta de esto, porque si lo haces, podrías dejar de consumir, de obedecer, de participar en el juego. Así que, desde pequeño, te han enseñado a llenar el vacío con distracciones, juguetes, luego calificaciones, luego posesiones materiales, luego estatus social. Pero estas distracciones son como analgésicos, proporcionan alivio por un momento, pero no curan el dolor. Y el dolor siempre vuelve. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué tanta gente sufre hoy en día de ansiedad, depresión, adicciones y compulsiones? Es porque el vacío no se puede eliminar, solo comprender. Y como la mayoría de la gente no soporta afrontarlo, intenta adormecerlo con cualquier cosa: alcohol, drogas, comida, compras, sexo, redes sociales. El problema es que estas soluciones no solo fracasan, sino que hacen que el vacío sea aún más grande, porque cada vez que intentas escapar de él, confirmas que existe. Esta es la cuarta verdad oscura que nadie quiere escuchar. La vida no tiene sentido El sentido necesita ser creado, pero crear significado es laborioso, doloroso y requiere valentía. Es mucho más fácil seguir modelos predefinidos. Por eso te han enseñado que el sentido de la vida es tener éxito, formar una familia, comprar una casa, hacerse un nombre. Y así pasas años persiguiendo estas metas solo para darte cuenta al llegar a ellas de que aún no estás satisfecho. Es como si el vacío fuera un pozo sin fondo, siempre pidiendo más. La psicología existencial describe esto como frustración existencial, cuando un ser humano se da cuenta que por mucho que intente llenar su vida de logros externos, ninguno de ellos toca la herida interna. Y aquí está el kit de la cuestión. Este vacío es inevitable, es parte de ser humano. La diferencia entre alguien que es destruido por ello y alguien que lo supera es cómo decide enfrentarlo. Algunos pasan toda su vida huyendo, buscando distracciones, adormeciendo el dolor, pero hay quienes tienen el coraje de afrontarlo. Estos son los que descubren que el vacío no es un enemigo, sino una invitación a crear sentido, a asumir la responsabilidad, a decidir conscientemente cuál será el sentido de la propia existencia. Frankl decía que la vida nunca pierde sentido, incluso frente al sufrimiento. Al contrario, es a menudo en el sufrimiento donde surge el verdadero sentido. Y tal vez ese sea el gran secreto que la sociedad no quiere que sepas, que el vacío puede ser la puerta a la libertad. Pero cuidado, este camino no es fácil, porque cuando te enfrentes al vacío, tendrás que abandonar las mentiras que has mantenido hasta ahora. Tendrás que reconocer que muchas de las cosas por las que luchaste nunca fueron realmente tuyas. Tendrás que aceptar que nadie vendrá a salvarte, que no hay una respuesta preparada, que no hay un manual para la vida. Esto da miedo, y por eso tan pocos se atreven a tomar este camino. Por eso es más cómodo seguir engañándose a uno mismo, creyendo que el próximo aumento, el próximo viaje, la próxima relación finalmente llenarán el agujero. Pero en el fondo, lo sabes, nada de esto resolverá nada. El vacío siempre regresa, siempre ha estado ahí, siempre estará. El filósofo Jean-Paul Sartre escribió: el hombre está condenado a ser libre, condenado porque no puede escapar de la responsabilidad de elegir su propio camino. Y es precisamente esta libertad la que da miedo, porque ser libre significa mirar al vacío y decir: aún así, elijo darle sentido a mi vida. No es la búsqueda del placer lo que salva, no es el éxito, no es el reconocimiento. Lo que realmente salva es tener un propósito tan fuerte que ni siquiera el vacío pueda destruirlo.
Pero dime la verdad, ¿tienes este propósito o sigues distrayéndote con pequeñas metas, tratando de engañarte a ti mismo para no enfrentar la pregunta que más temes? ¿Por qué vivo? Esta pregunta no tiene una respuesta universal y quizá es precisamente por eso que da tanto miedo. Pero si huyes de ello, vivirás como una sombra, siempre corriendo detrás de algo, siempre tratando de llenar un vacío que nunca será llenado por cosas externas. Al final, tienes que elegir, seguir adormeciendo el dolor con ilusiones, o tener el coraje de enfrentar el vacío y crear tu propio significado. Y cuando finalmente te enfrentas a ese vacío, te das cuenta de que la prisión más grande nunca estuvo afuera, sino siempre dentro de ti. ¿Alguna vez te has parado a pensar que la mayor prisión no está en los barrotes del sistema, ni en las reglas de la sociedad, sino en tu propia mente? Muchos creen que desean la libertad, quieren ser libres, vivir sin restricciones y hacer lo que quieran. ¿Pero es cierto? ¿Es la libertad realmente lo que la gente busca en el fondo? Jean-Paul Sartre dijo, el hombre está condenado a ser libre. Y esta frase tiene un peso terrible, porque ser libre no es simplemente poder elegir qué comer, dónde vivir o con quién relacionarse. Ser libre significa tener la responsabilidad de dar sentido a la propia vida en un mundo que en sí mismo no lo ofrece. Y es precisamente esta responsabilidad la que asusta. Piénsalo, es mucho más fácil seguir un manual ya preparado que crear un camino original. Es mucho más cómodo obedecer que correr riesgos. Es mucho más sencillo creer en verdades absolutas que enfrentarse a la incertidumbre de un universo sin respuestas. Por eso la mayoría prefiere vivir en prisiones invisibles. Prefiere la seguridad de un trabajo estable, incluso si odia lo que hace. Prefieres la ilusión de una relación vacía solo para evitar enfrentar la soledad. Prefieres obedecer ciegamente al sistema porque pensar por ti mismo duele. La libertad requiere coraje y el coraje es raro. Aquí está la quinta verdad oscura que nadie quiere escuchar. La libertad no es un regalo, es una carga. Y es por eso que tan pocos lo quieren realmente. Nietzsche ya advirtió, cuando las personas pierden las certezas que las mantenían atrapadas, caen en la desesperación. La ausencia de un Dios que dicte reglas, de una moral absoluta, de un sentido preestablecido, todo esto deja a los seres humanos perdidos. Sin una dirección externa, todo lo que queda es el vacío de la elección. Y elegir no es fácil. Elegir significa renunciar a todos los demás caminos posibles. Elegir significa asumir las consecuencias, sin garantías, sin excusas, sin culpar a nadie. Y es por eso que muchos huyen de la libertad. No quieren elegir. Quieren que alguien elija por ellos. Quieren líderes, gurús, sistemas, dogmas, empresas, gobiernos, cualquier cosa que los libere de la carga de la responsabilidad. Y aquí está la paradoja. Los seres humanos temen a la prisión, pero temen aún más a la libertad, porque la prisión, por cruel que sea, ofrece consuelo. En prisión sabes dónde estás, sabes cuáles son las reglas y sabes qué esperar. La libertad, en cambio, es un abismo, un territorio desconocido, donde eres el único responsable de lo que construyes o destruyes. Quizás, por eso, tantas personas viven encadenadas por cadenas invisibles sin intentar jamás romperlas, porque romper las cadenas significa descubrir que no hay nada que te detenga excepto tú mismo. Y cuando esa conciencia llega, puede resultar insoportable. Recuerda, la libertad no se trata solo de hacer lo que quieres. La libertad es tener que responder cada día a la pregunta, ¿qué haré con mi vida ahora? Y esta pregunta, para muchos, es insoportable. Viktor Frankl, después de sobrevivir a los campos de concentración, se dio cuenta de algo brutal. Incluso en medio del dolor había libertad. No es la libertad de escapar, sino la libertad de elegir cómo reaccionar. El cuerpo podía estar encadenado, pero la mente aún tenía el poder de darle sentido al sufrimiento. Es esta libertad interior la que nadie te puede quitar. Y paradójicamente, es también esta libertad la que más miedo da,
porque si todo depende de ti, ya no hay excusas, ya no hay forma de culpar a los padres, al gobierno, a la sociedad, a la suerte o al destino. Si la vida no tiene sentido, depende de ti crearlo. Y si no creas, eres responsable del vacío que sientes. Esta es la oscura verdad que muchos evitan afrontar. Ser libre da miedo. Es caminar sin mapas. Es vivir sin garantías. Es aceptar que no hay un propósito universal escrito en las estrellas. Pero aquí también reside la belleza. La libertad puede ser una carga, pero también es la única oportunidad de ser auténtico. Vivir una vida que sea verdaderamente tuya, no una copia barata de lo que se espera de ti. Elegir valores que tengan sentido para ti y no simplemente tragarte los que te han impuesto desde que naciste. Sí, la libertad da miedo, pero también libera. Y quizás este sea el último secreto. La libertad nunca será completa. Siempre cargarás con el peso de la responsabilidad. Siempre sentirás el riesgo de elegir. Siempre vivirás con la angustia de la incertidumbre. Pero, al mismo tiempo, es precisamente este riesgo el que da sabor a la existencia. Porque si todo estuviera escrito, si todo estuviera predeterminado, si no hubiera otra opción, la vida no tendría sentido. Sería solo un guión automático, una repetición sin sentido. La libertad da miedo porque revela la verdad. Tú eres el autor de tu propia historia. Y si no escribes, nadie escribirá por ti. Ahora, la elección es tuya. Puedes quedar atrapado por las cadenas invisibles que te ofrecen seguridad, pero te roban tu autenticidad. O puedes aceptar el peso de la libertad, enfrentar el vacío y crear un significado que sea verdaderamente tuyo. Pero recuerda, cada elección tiene un precio, y quizás el mayor precio que pagas es descubrir que, en el fondo, nunca tuviste miedo a la cárcel, sino a la libertad.